¿Qué onda amigos? Bienvenidos al canal una vez más, mi nombre es Adrián y hoy amigos hablaremos de una de las películas que yo les traía muchas ganas este 2024, acaba de llegar a las plataformas de streaming, en Max específicamente, La Trampa. Ganas a esta película, creí que iba a ser una película diferente porque la idea o la propuesta era fascinante, creo que me llama mucho la atención, pero después volví a recapitular y recordar que este director tiende a no saber cerrar sus películas, a tener ideas muy interesantes, propuestas que atraen mucho al público y que el público duda de si ir a ver a estas películas. El director Night Shyamalan a lo largo del tiempo ha repetido esta fórmula. Por ahí nos cuesta creer que es el mismo director que tuvo El Sexto Sentido, que es un peliculón, pero después tuvo cosas como Fragmentado, que era una propuesta súper interesante, terminó cerrando también un poco mal. Creo que es de lo más rescatable que tenemos. Glass, pues no se diga, creo que es una de las cosas que no salieron bien. La película donde sale Gael García Bernal, la de Old, creo que también tenía una interesante propuesta, pero se cayó a pedazos. Y como esa podemos encontrar muchos otros ejemplos. Ahora volviendo a la película La Trampa, amigos, esto para mí era una película que pudo ser mucho más de lo que fue. Es una película que mantiene un suspenso y en la que nos cuenta una historia que vamos a entrar un poquito en spoiler. Si no lo han visto, les agradecería que guardaran el video, vayan a ver la película y volvieran a decirme qué fue lo que le falló a esta película, porque siento que hay puntos importantes a resaltar en ella que hablaremos aquí. Y bueno amigos, la película arranca muy bien, hay un suspenso muy interesante en el aire, se siente que algo está pasando sin que nosotros tengamos la información de qué es lo que pasa. Algo que le jugó en contra es poner en el tráiler de qué va la trama, cuál es el hilo conductor de esto, que es precisamente lo que yo les acabo de contar. Digo, no les estoy spoileando porque salía en el tráiler. Entonces, ver esto, ya sabemos que él es un asesino y que lo que está pasando va a jugarle en su contra. Entonces, si tú al principio llegas sin ninguna idea de lo que está pasando, pues la película te sorprende y creo que te hubiera sorprendido mucho más de lo que en su momento fue un poco impactante y llamó la atención porque les digo, se trabajó muy bien. Pero después arranca un punto en el que, como esta y otras películas que él ha hecho, los personajes extras se convierten en algo que les facilita el trabajo al protagonista, que le dice, amigo, así son las cosas, y de repente obtiene información de forma tan tonta y boba que hace que pierda la credibilidad la película. En este caso, una persona que se encuentra vendiendo camisetas de este concierto le da toda la información como si nada. Le empieza a decir de qué se trata el concierto, le empieza a decir palabras clave, le roba su tarjeta como si no pasara nada. Y amigos, a partir de ahí deja la película de tener cierta credibilidad. Le dicen las cosas como si nosotros como espectadores y como si él fuera un niño pequeño que no sabe resolver las cosas. Para ser un asesino tan perseguido, creo que le resuelven las cosas tan fácil, como el hecho de no hay ninguna salida a menos que sea tras bambalinas. Y es como, ok, entonces tú como espectador y como este protagonista sabes que tienes que ir atrás de tras bambalinas. ¿Qué vas a hacer? Hasta lo imposible para ello. Y dentro de esto lo imposible salen cosas que nadie puede creer, como el hecho de que el artista de repente les haga caso entre todos miles de personas que estaban ahí. La artista de repente elige a su hija y él empieza a crear un plan a partir de eso para escapar, bla, bla, bla. Se desarrolla y todo, creo que este primer acto está pasable. ¿Me explico? Está bien, o sea, creo que se mantiene dentro del cuadro y dices, bueno, es una película, hasta ahí era buena. Segundo acto es cuando siento que se cae todo a pedazos porque la credibilidad se le fue por los suelos. Y amigos, yo quería que esta película me gustara, yo creía que esta película sí lo iba a lograr, pero de repente nos sacan del concierto, nos ponen que esta famosa actriz que todo el mundo ama, casualmente tiene tiempo para atenderlos, para hacer muchas cosas a favor de ellos y que él pueda escapar incluso en su limusina sin ningún tipo de guardias que la estén siguiendo. Claro, hay un chantaje previo que le dice, como artista que está rodeada de miles de personas, decirle a alguien lo que está pasando. Esta persona le dice, oye, ¿tienes tiempo de hablar? Van y se aíslan completamente solos en un cuarto. A ningún artista nunca en la vida le van a permitir algo como eso. Entonces son estas cosas y estos detalles que hacen que la película se vaya cayendo a pedazos. La película no creo que sea tan mala porque a lo mejor estoy exigiendo demasiado, ¿no? Tal vez soy un poco exigente en estas películas, pero es que cuando algo no tiene sentido, como que se me cae y la verdad no puedo dejar de verlo, ¿no? Y decir, ¿cómo es posible que esta persona le resuelva así de fácil el problema? ¿Cuál es la inteligencia? ¿Cuál es el desarrollo del personaje, no? Todavía esta persona va a su casa, los visita, se arma todo un show, un desenrollo ahí.
y la policía vuelve a ir hacia donde está él y se le vuelve a escapar como si nada estuviera pasando. Y a lo mejor sí, ahí sale a relucir la inteligencia del asesino, ¿no? Y dices, wow, ok, bueno, tenía todo preparado para este tipo de cosas. Pero los momentos importantes, como cuando la familia lo descubre, creo que no pasa nada. Cuando él se va de la policía, creo que no pasa nada. No existe este suspenso, este terror, este tipo es muy peligroso. Nunca lo sientes así porque nos ponen a un padre ejemplar, que claro, eso creo que está bien porque no está peleada una vida con la otra, ¿no? Él trata de separar sus dos vidas y solo vemos la vida del padre, pero la vida del asesino nos deja mucho a desear. Y lo curioso es que yo creo que este director sí investigó mucho del psique de algunos de estos personajes, ¿no? Algunos de los asesinos más importantes de la historia, porque se ve que estuvo trabajado todo el feedback que le aporta en la película, ¿no? Como esta investigadora que estaba del FBI, que decía cómo iba a actuar, que decía de dónde venían sus problemas psicológicos, qué es lo que iba a pasarle, cómo es que actuaban, cómo podían presionarlo, cómo es que iba a escapar. Todo esto como si hubieran creado un buen retrato de él y supieran cómo iba a accionar, claramente como accionan los asesinos en serie, y por ahí hacen una pequeña burla de que no todos son iguales y que precisamente a veces caen en ese error los policías, ¿no? Eso está interesante. Pero fuera de eso, pues la película de repente sí se pone un poco pesada y sobre todo creo que se alarga en un punto en el que dices, bueno, ya no, creo que ya es obvio lo que va a pasar, creo que ya se puede predecir, y cuando una película para mí se puede predecir, pues deja de tener ese impacto, ¿no? Y les digo, era una película muy buena que yo creí que iba a ser muy buena, más bien quería que fuera, se los juro que quería que fuera. A pesar de todo esto, creo que sí es una película que te va a regalar momentos interesantes, divertidos tal vez, una película que puedes, que está por encima del promedio, ¿no? Que a lo mejor es dominguerita, pero te mantiene interesante. ¿Por qué? Porque nos regalan escenas buenas, que se maneja un suspenso interesante, como pues ya está acostumbrado. Esta persona nos tiene acostumbrada a lo largo de sus películas, les digo, un suspensito que dices, ok, está interesante, y de esto a verme mi novela del domingo, pues creo que me voy a aventar esto, ¿no? Por darles un ejemplo. Está bien, es una película bien, pero esperaba mucho más. Yo como persona que le gusta ver una película, disfrutarla y que me sorprenda, creo que me quedó de ver en ese pedazo la sorpresa, ¿no? Este personaje, que te falta desarrollar el personaje, de decirme, amigo, estás en problemas, te encuentras en peligro, todas las personas que están ahí están en un peligro constante, y él se siente como si nada, como que, y sí, es parte de la personalidad del asesino, pero no lo reflejan bien. Creo que también el hecho de poner tantísimas policías y que todas fallen de una forma tan burda, pues a veces me queda mucho a deber, porque claro, ya están en alerta constante de que la persona está ahí y todos actúan como si no pasa nada. Incluso se dice, alguno de ustedes va a hablar, policías, alguno de ustedes policías va a hablar con esta persona en algún punto, así que presten atención. Y es como, no, yo los burlo a todos porque soy muchísimo más inteligente. Y hay cositas interesantes dentro de ello donde él se burla de los policías, siendo que se siente que es muy capaz, y otras donde sí ponen a la policía de manera muy tonta. Pero bueno, amigos, esta simplemente es mi opinión. Ahí yo sé que hay películas para todos los gustos y me gustaría conocer la tuya. ¿Cuál es tu opinión de esta película? ¿Te gustó? ¿Cumplió con tus expectativas? ¿Crees que fue un churrazo? ¿Crees que lo que dije pues realmente está muy salido? Ponme en los comentarios que te lo estaré leyendo. La verdad, les digo, yo quería que esta película me gustara, quería apagar mi cerebro y disfrutarla simplemente cuando vi que se caía a pedazos, pero hubo un punto en el que dije, ok, pues ya estamos a 10 minutos, 15 minutos de que se acabe, la terminaré de ver para poder hablar completamente de ella en este canal, así que los estaré leyendo por allá. Mi nombre es Adrián y amigos, nos vemos la siguiente.